Muy buenos días. Primero debo presentar una excusa a la Cámara Colombiana de la Infraestructura en su capítulo Cauca por no estar presente en persona en el evento que hoy desarrolla, un evento muy interesante para el departamento del Cauca sobre planes y proyectos de infraestructura en nuestro departamento. Desafortunadamente un cruce de agendas no me posibilitan estar ahí. Espero en un próximo evento acompañarlos, pero no quería dejar, y lo hablé con Elsa Campo, no quería dejar pasar este espacio para contarles un poco de lo que es uno de los proyectos que incluye la ley de la República, ley que ha sido no solo aprobada por el Congreso, sino ya sancionada por el señor presidente para conmemorar los 200 años de fusilamiento de los próceres de la independencia que le dieron el primer grito de independencia en nuestro país y que evidentemente han sido fundamentales en lo que fue la fundación de la República Colombiana. Hace 200 años, hombres de ciencia como Caldas, Torres y muchos más, muchos de ellos payaneses, entregaron su vida porque este país dejase de ser colonia y fuese una república. Esta gente tiene que ser recordada permanentemente y por ello, como patojo, como caucano, consideré que no podíamos dejar pasar esa fecha sin hacerles un reconocimiento y que la nación se vinculase a nuestra tierra. Hablé con el señor presidente, con el señor ministro de Hacienda y preparé lo que hoy es una ley de la República. ¿Qué ordena esa ley de la República? Ordena recordar la memoria de los próceres. De varias maneras, no solo con monumentos que evidentemente se tendrán que hacer particularmente en Popayán, en Socorro y en Guaduas, sino que se ordena hacer unas obras que le sirvan a estas regiones. En el caso específico de la ciudad de Popayán, se ordena, primero, invertir en lo que debe ser el jardín botánico de la ciudad. Yo comparto un sueño que muchos de ustedes tienen, y es que algún día Popayán sea capaz de hacer la paralela, un parque longitudinal en las orillas del río Cauca, a las dos orillas del río Cauca, que nazca desde bien al norte, ojalá desde Pisogé, desde el centro de esparcimiento, el centro de deportes que tiene Confamiliar, hasta el río Cauca, después del puente por los lados de Lomas de Granada. Hay una zona que de tiempo atrás se definió como zona para hacer el parque o el jardín botánico, y explico la importancia que ojalá la alcaldía tome la decisión de que hagamos ahí el jardín botánico, porque hay unos recursos para desarrollarlo, ya se está diseñando, alguna gente está preparando el proyecto, la fundación universitaria, quisiéramos que la universidad se vincule un poco más, Universidad del Cauca se vincule un poco más también con este proyecto, la Universidad Minuto de Dios también lo está trabajando, la CRC me gustaría verla más metida en este proyecto. ¿Por qué me parece importante que en la zona de La Cabaña pudiéramos desarrollarlo? Porque yo tengo una gran confianza en el futuro turístico de nuestra región si le creamos las condiciones para que en un país sin guerra con las FARC, y ojalá que podamos también superar otras expresiones de violencia, nos volvamos un sitio de recepción turística no solo nacional sino internacional. Ese parque longitudinal es fundamental para lo que puede ser el turismo de Popayán y tenemos que buscarle a ese parque longitudinal unas fuentes de parada donde la gente pueda no solo caminar en un lado, hacer deporte, también me gustaría que alguno de los lados se definiera para paseos equinos, para que la gente pudiera salir, montar con sus caballos y hacer un recorrido, hacer un parque diferente al que existe en el resto del país. Es un sueño del arquitecto Valdenebro y compartimos muchos de los caucanos y payaneses ese sueño. Pues bien, que una de las paradas sea el jardín botánico, que la gente pueda parar, pueda recorrerlo, pueda conocer la variedad de orquídeas. Ojalá hagamos algo de avistamiento de aves, que se puede hacer. Esa es una zona con una fauna muy importante y que está en medio de la ciudad. Entonces se ordena hacer una inversión en el jardín botánico. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar el proyecto
y acordar con la alcaldía. Yo he venido en conversaciones con el señor alcalde y con su cuerpo técnico y con la gobernación, porque es un proyecto que se quiere hacer integrado para poder desarrollar ese proyecto y presentárselo a la nación. Se ordena también hacer una inversión en la Casa Caldas. Es un gran contrasentido que Caldas, que luchó por dejar de ser colonia, y unos elementos centrales para dejar de ser colonia era los excesivos tributos que tenían que pagar los nuestros, los criollos, a la corona española, que la casa donde nació Caldas hoy sea la casa en donde se cobran los tributos del departamento. Yo creo que la casa tiene que volver a ser un museo que también vaya en la lógica de una ciudad que se tiene que preparar para un desarrollo turístico mucho más ambicioso del que hasta ahora tenemos. Y la Avenida de los Próceres. Tuve el inmenso honor y la responsabilidad de ser alcalde de la ciudad. Con la Asociación Caucana de Ingenieros, es bueno recordar, de pronto algunos de los que nos acompañan en esta reunión estuvieron en esa época, desarrollamos lo que fue los anillos viales de la ciudad, la recuperación y ampliación de la Panamericana que pasaba o que pasa por la ciudad de Popayán. En ese entonces era la única vía y logramos que la nación invirtiera en esa época en lo que es hoy la variante Panamericana, que fue fundamental. Desde esa época hacia acá, muy pocas nuevas vías ambiciosas se han hecho. Conozco el plan vial del señor alcalde de Popayán, me parece interesante, me parece que hay que buscar las distintas fuentes de financiación, ayudarle en las distintas fuentes de financiación para que lo saquemos adelante. Y creo que la nación tiene que involucrarse en ese plan. Y por ello recordé unas viejas propuestas de nuestro siempre recordado Jorge Naranjo, que me hablaba de los sueños de movilidad en Popayán. Popayán las vías se nos quedaron pequeñas. Impresionante los trancones que se hacen en la Comuna 2. No hemos podido resolver el cruce de Campanario y ya es un drama viajar de Popayán a Cali o de Cali a Popayán, de solo pensar en la entrada a la ciudad, particularmente la entrada norte. Y por ello se ordena a la nación, y es muy importante que ustedes conozcan que este proyecto de ley, que es hoy Ley de la República, tiene el aval del gobierno nacional. No es una simple ley de honores que queda en un escritorio, sino que en el momento en que el gobierno nacional y particularmente el ministro de Hacienda estampó su firma, eso significa que la nación hará la inversión para ayudarnos a desarrollar esta ley. Y en el caso de la vía de los próceres, había una vía que rápidamente, creo yo, podemos hacer. ¿Y por qué rápidamente? Primero, porque no tiene mayor número de propietarios que dificulten la negociación que se requiere hacer para desarrollar esta avenida de los próceres. Ese es un tema que me parece fundamental, que me parece clave. Y sacamos un viejo proyecto de Jorge Naranjo ordenando que esa vía que conectara a la zona de Torremolinos con la zona de la variante Panamericana en sentido oriente-norte pudiera de alguna manera ayudar a que el tráfico que entra por el norte de la ciudad no tenga que pasar por la Comuna 2 y particularmente por la zona del Sena, Bellavista, para entrar a Popayán, ni por el cruce de la antigua piedra de la Panamericana, sino que tome la vía circunvalar Panamericana, la variante Panamericana, y en la zona más o menos en donde todos recordamos están el camino de eucaliptos de Popayán de la variante, se conecte con la zona de Torremolinos. Esta obra la financiaría la nación. Yo he estado reunido con el señor presidente, quien me ha remitido donde el ministro de Hacienda, y en los próximos días con el señor ministro de Hacienda visitaremos a Popayán para entregarle el proyecto de ley, que es Ley de la República ya, y él anunciará cómo la nación se vinculará con la financiación de esta obra. El señor alcalde, después de una interesante conversión con él sostenida, y instruyó a su equipo técnico que dentro del plan vial
que él licitó y contrató para los diseños se incluya esta obra así como la hemos venido planteando. En el momento en que la obra esté diseñada, lo que sigue es incluirla en el presupuesto de la nación para lograr la financiación y ejecución. Le he planteado al ministro de Hacienda la posibilidad de que esta obra venga incluido de una vez en el presupuesto general de la nación y ejecutada por Invías. ¿Por qué por Invías? Primero, me parece que es un buen ejecutor, un ejecutor transparente, un ejecutor que su esquema de licitación permite que podamos hacer rápidamente esa obra de la manera más transparente, y me parece que Invías tiene la posibilidad de ejecutarla en la medida que va a conectar dos vías de responsabilidad nacional, como son la variante panamericana y la antigua panamericana que atraviesa a Popayán. Esa es la obra que hemos venido trabajando. El alcalde me ha señalado que en un lapso cercano a los 6 meses está el diseño de la obra, y con el ministro queremos hacer una reunión en la que me gustaría que algunos de ustedes participen para lograr el compromiso para que el próximo año, si no toda, gran parte de esta obra quede financiada. Esa es la Avenida de los Próceres, y espero luego, al calor de un café caucano y con ustedes, poder dialogar más detenidamente y responder algunas de las inquietudes que a ustedes se les presente.